Buenos días, profesor y compres Gabriela, y junto a mis compañeras Marlene Estuardo y Marcia Zapata le vamos a dar a conocer sobre la época contemporánea. Edad contemporánea. La época contemporánea se denomina periodo histórico en la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la actualidad. Tiene origen en Europa occidental a fines del siglo XV y principios del siglo XVI, donde surgió el humanismo, el Renacimiento y la Reforma Protestante. Se puso de relieve en la llamada crisis de conciencia europea a finales del siglo XVII, incluida la Revolución Científica y el preludio de la Ilustración. En la edad contemporánea tuvo de especial interés en permitirles un salto peculiar en la historia. Hitos principales. La época contemporánea abarca desde la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776 o la Revolución Francesa en 1789, la cual fue el movimiento político, económico y social donde se trajo el fin de la monarquía, y hasta la actualidad fue una época marcada por revoluciones y grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Características principales de la época contemporánea. Bueno, la primera característica es la globalización. En ella se inició el desarrollo de grandes inventos como el transporte, el internet, los aviones, entre otros. En ella se logró que el planeta tuviera el nombre de globalización. Esta cierta cantidad de inventos cambiaron la vida de la comunidad, haciéndola más evolucionada. En las características políticas, en ella se notó un gran cambio político, llegando al más grande, ya que se trasladó de moderno a contemporáneo. En ella se constituyó por la democracia, donde lograron desarrollar ideas más evolucionadas. La democracia era el régimen político de la cual el pueblo logró tener más influencia en el gobierno y el sistema. Dentro de ella se unió el liberalismo, que fue un sistema político en el cual se protegía el concepto de libertad individual y la propiedad privada. Imperialismo, que era un pensamiento político donde logró ser una nación de la cual debía tener mucha más importancia que otra. El imperialismo logró diversas conquistas que se realizaron en Europa, donde lograron aumentar el poder y los recursos dentro de ella. En las características económicas, en ella se diferencia las económicos. El capitalismo fue un sistema económico del que fue llamado capitalismo y que hoy en día sigue siendo su nombre igual. El sistema se basó en libertades individuales, de la cual se centró en la propiedad privada y en el mercado. También se unió el comunismo, que es un sistema en el cual en la edad contemporánea tuvo relevancia de enfrentar el modelo capitalista. En este sistema económico fue basado en no propiedad privada y al no igualdad de cada una de las personas. En las características culturales y científicos y tecnológicos se independizan diversas disciplinas que antes formaban parte del saber filosófico y toman carácter de ciencia, química, la física, la matemática, la biología, la geografía, la historia y la sociología. En las características tecnológicas, en ellas se aplicaron las comunicaciones, la producción industrial, la salud y el desarrollo urbano. En las características de la Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, estuvieron marcados por la Primera Guerra Mundial y el desople de Wall Street de 1929, que desembocó en un periodo de depresión y conflicto del desemboco en el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y la agitación política, vacío, desolación y pérdida de conocimiento. La posmodernidad es un movimiento artístico y filosófico que data de fines del siglo XX, como una búsqueda de nuevas formas por la expresión centrada en el culto y el individualismo, y critica al racionalismo. Como corriente filosófica, la posmodernidad busca nuevas formas de pensamiento centrado en el crecimiento del individuo a través del uso de la tecnología, características que dependen del ámbito en que se apliquen. Por ejemplo, en la arquitectura se presenta como el rescate de la forma que el modernismo rechaza. En la filosofía se define como un nihilismo moderno. Se valida en la tecnología y la innovación para la generación del hombre autosuficiente e independiente. La posverdad se refiere a aquellos hechos objetivos y reales que tienen menos credibilidad e influencia de los sentimientos, creencias de los individuos al momento de formular una opinión pública o de determinar una postura social. Dicho de otra manera, la posverdad es una distorsión de la realidad que se hace de manera deliberada. Se emplea para señalar aquellos hechos que son más influyentes en los sentimientos o creencias personales. Si las mentiras se asumen como si fuesen verdad porque así se sienten, o se asumen como reales porque la gran colectividad la cree como verdad. Asume como real algo simplemente porque alguien lo viralizó y se compartió en muchas partes y lo asumieron como real sin ir a la fuente directa y averiguar si esto era cierto o no.